Bueno chicos, en esta oportunidad estamos en el video número 2, la parte número 2 de metodología de investigación. En el capítulo 3, marco metodológico, vamos a abordar en este momento lo que sería la población y muestra y las técnicas e instrumentos de recolección de información. Entonces, lápiz y papel y sin más demora, veamos qué vamos a abordar en este momento. Tendremos la población y muestra. Para ello debemos definir lo que es población. La población es un conjunto de elementos con características comunes. Y vean ustedes que yo resalto características comunes. ¿Por qué? Porque si los elementos no tienen características comunes, no son población. Ahora, una cosa es cierta y que es una característica común. Pues una característica común es aquello que deseamos estudiar. También es conocido como una variable objeto de estudio. ¿Y dónde encontramos nosotros estas variables? Pues estas variables las encontramos en los objetivos de la investigación. Esos objetivos que planteamos al inicio, aun cuando no nos hayamos dado cuenta, dentro de cada uno de esos objetivos se esconde al menos una variable. Y esa variable es la que nosotros vamos a estudiar durante el proyecto. Ahora veamos lo que es la muestra. La muestra se define como un subconjunto representativo de la población. Y si es un subconjunto representativo, quiere decir que es una parte de la población, una parte pequeña de la población a la cual yo voy a aplicar el estudio para posteriormente emitir resultados, emitir conclusiones de lo que observé en relación a la población. Aun cuando estudiamos la muestra, nosotros emitimos conclusiones en relación a la población. Entonces, dentro de este concepto yo resalto la palabra representativo. ¿Por qué? ¿O qué significa una población o una muestra representativa? Pues una muestra representativa es aquella que emite resultados certeros en relación a la población. Es como que si yo a partir de una muestra puedo emitir resultados tan reales, tan cercanos a los que pudiese obtener si estudiara una población. Entonces estamos hablando de homogeneidad de los datos. Si los datos son homogéneos, decimos entonces que la muestra que vamos a tomar es representativa. ¿Y qué significa la homogeneidad de los datos? Pues que las variables que yo estoy midiendo, los resultados, las respuestas a esas variables, estén muy, pero muy cercanas una de otra. Si yo estoy estudiando las edades, y edad es una variable, en los estudiantes universitarios del primer semestre, entonces observen ustedes que las edades pueden ser muy similares, pueden estar entre 18 y 19 años. Si tomo una muestra de 4 estudiantes, puede que sus edades estén 19, 18, 19 o 18. Y observen ustedes que la diferencia es de un año aproximadamente, un año por encima, un año por debajo. Lo cual nos hace referencia a que los datos tienden a ser muy homogéneos, están muy agrupaditos unos de otros. En este caso son homogéneos. Sin embargo, esto es muy distinto de que las edades que ellos vayan a estudiar sean de distintos semestres, quizás sea de los últimos semestres. Es probable que las edades sean diferentes unas de otras, tenga alumnos de 19, de 28, 15, hasta de 40 años. En ese caso, al no estar agrupadas muy cercanas unas de otras, decimos que los datos son heterogéneos. Para entender un poco cómo podríamos nosotros redactar la población y la muestra dentro de nuestro proyecto de investigación, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí observamos que seguimos trabajando con las campañas socioambientales en la unidad educativa Nuestra Señora de Altagracia. Ese fue el ejemplo que tomamos en el video número 1. Entonces, como es habitual, comenzamos primero definiendo lo que es población según un autor conocido, y posteriormente a ello yo debo señalar cuál es la población que yo considere, definiéndola en espacio y tiempo. Observen ustedes que aquí dice la población son todos los estudiantes del primer año ACE en la unidad educativa Nuestra Señora de Altagracia para el periodo lectivo. En el periodo en ese momento creo que era el año 2016. Entonces observen ustedes que la población se definió para un conjunto de estudiantes específicos en una institución específica y en un año específico. No conforme con eso, también debo decir la totalidad de elementos que componen a mi población. Para este tipo de trabajo o investigación,
la población estuvo constituida por 60 estudiantes. Para lo que sería la muestra, aplica los mismos criterios. Primero debo definir muestra bajo el criterio de un autor específico y luego señalar de qué manera yo recogí la muestra y cuál fue la cantidad que recogí como muestra. Vean ustedes que aquí se recomienda Ramírez, que es citado previamente por Arias, y el criterio que utilizan estos autores para la recolección de muestras es de aproximadamente un 30% de la población. Entonces, asumiendo justamente ese criterio, los investigadores exponen que su población estuvo constituida por 18 estudiantes. Es decir, la muestra fue de 18 estudiantes tomada de una población de 60. Si nos damos cuenta, es una muestra que aparenta ser muy sólida, o quizás pueda ser muy representativa de lo que sería el tamaño de la población. También es importante en esta parte señalar la metodología de muestreo empleada, pero bueno, ya eso sería un tema un poco más profundo, sería hablar de cuáles son los tipos de muestreo, y para efecto de lo que estamos viviendo nosotros nuestra situación actual, no nos va a ser posible. Es probable que ustedes en sus casas, para poder dar continuidad a su proyecto, tomen muestras directamente desde el hogar, es decir, encuestemos a papá, encuestemos a mamá, a hermano, a hermana. Solamente bajo las circunstancias actuales se permitirá ese tipo de selección. ¿Ok? Sin embargo, no es garantía de que los resultados sean certeros, que los resultados no estén sesgados. En realidad, al manipular de alguna manera la selección de muestras a conveniencia del investigador, ya estamos sesgando una respuesta. Pero la vamos a permitir justamente porque estamos viviendo tiempos difíciles y no podemos salir de casa. Entonces la muestra la vamos a tomar dentro del hogar con las personas que habitan o residen en nuestro entorno. ¿Ok? Y bueno, básicamente de esta manera se desarrolla así la población y muestra. Veamos ahora lo que serían las técnicas o instrumentos de recolección de información. Primero hay que definir lo que es técnica y lo que es instrumento. Una técnica es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información, mientras que el instrumento es cualquier recurso que permite el registro de la información. La técnica es el método que yo aplico para recoger información. El instrumento es donde yo lo voy a registrar. ¿Ok? Una técnica puede ser la observación, puede ser una entrevista, puede ser una encuesta. Mientras que el instrumento es el lugar físico, digital, donde yo estoy registrando esa información. A continuación muestro una tablita en donde se hablan de los diseños de investigaciones, ya sea documental o de campo, cuáles pueden ser las técnicas empleadas. Vean ustedes que hablamos del análisis documental, el análisis de contenido, la observación, la encuesta, la entrevista. Y entre los instrumentos, bueno, hablamos de lo que sería las listas de cotejo, escalas de estimaciones, cámaras fotográficas, cuestionarios, cámaras de video. Bueno, existe un sinfín de instrumentos que es con el que nos valemos para registrar la información. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo desarrollar esta parte dentro del proyecto. Aquí tenemos lo que serían las técnicas e instrumentos. Primero citamos el autor, ¿ok? Luego hablamos de las técnicas que empleamos y el por qué decidimos nosotros utilizar esa técnica. En este caso hablamos de la observación directa y de la encuesta, y de por qué razón consideramos la observación directa una técnica en nuestro proyecto y por qué la encuesta es una otra técnica en nuestro proyecto. Asimismo hacemos con lo que es el instrumento. Decimos que el instrumento aquí en este caso fue un cuestionario, que fue el lugar donde se registró la información, y por supuesto explicamos un poco cómo fue el manejo de ese cuestionario allí. Básicamente esa es la manera de desarrollar las técnicas e instrumentos dentro de nuestro proyecto de investigación. Así que chicos, lo que queda de su parte es comenzar a trabajar en su proyecto, comenzar a desarrollar estas otras dos partes muy importantes, lo que son la población y muestra y lo que es la técnica e instrumento de recolección. Si tienen alguna duda, no olviden consultar directamente y bueno, que tengan éxito en su trabajo. Nos vemos en el próximo video.